Nada, formalmente, bienvenidos a todos ustedes. Para nosotros constituye un grandísimo honor poder estar compartiendo este escenario con todos ustedes. Gracias a José Dolores por la invitación y al C Movimiento de Abogados que dirige y que tiene como norte y objetivo el plan, el plano educativo y que nosotros adquiramos cada vez mayores conocimientos jurídicos. Qué bueno y es un honor para mí compartir con todos ustedes este escenario de manera virtual. Entonces, nosotros vamos a tratar el tema del populismo penal y vamos a tocar específicamente el ámbito de si la decisión del Poder Judicial actualmente ha sido una decisión eminentemente populista. Es decir, que desde el concepto del populismo penal, en el sentido de que es una doctrina eminentemente política para contrarrestar la criminalidad, para perseguir la criminalidad, pero llevándose de plano, lamentablemente, muchísimos derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de los cuales es signataria, en este caso, la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, como es una doctrina política que va en detrimento de la libertad individual garantizada por la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en pos de una seguridad colectiva, entonces, naturalmente que esta situación choca con esos derechos fundamentales. Esto tuvo una mayor incidencia en el neoliberalismo neoconservador en la política de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y también de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. Y ellos tuvieron como política institucional los valores esencialmente dirigidos a la política de mano dura, a la política de seguridad, al orden, a la seguridad ciudadana. Y en ese sentido vino a quedarse lamentablemente en el derecho penal. Pero es una doctrina eminentemente política, inclusive política partidista, y teniendo como objetivo también muchas veces y en muchas ocasiones el plano eminentemente electoral. Entonces, como muchas veces una sociedad es absolutamente limitada por el control del poder político, que en un Estado de derecho está para limitar el poder, y precisamente esa división de poderes es para limitar el poder del poder ejecutivo. Entonces, ¿cómo se ve lamentablemente mediante ese populismo penal que ha sido tratado de manera internacional por varios profesores y autores de varios libros en materia penal? Por ejemplo, en el caso de Luigi Ferraioli, un constitucionalista italiano, y también por Eugenio Raúl Zaffaroni, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Argentina y un autor penalista reconocido internacionalmente también. Y en el país este tema ha sido tocado también por Eduardo Jorge Prats. El primero que lo tocó en nuestro país fue Eduardo Jorge Prats. Entonces, ¿qué sucede con ese populismo penal? Que evidentemente tiene como norte una alarma social,
en virtud de un hecho penal que ha sucedido en la sociedad, pero que para contrarrestar ese hecho y otros cuyo objetivo eminentemente político, muchas veces, como he dicho, electoral, entonces quiebra instituciones evidentemente identificadas y plasmadas en los derechos fundamentales, en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los cuales es signataria un país en democracia, como en este caso sucede con la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos cómo principios medulares, como es el principio fundamental de la presunción de inocencia, se convierten en presunciones de culpabilidad. Como el principio de excepción, que es la prisión, entonces se convierte en la regla. Y el principio de la excepción, que es la prisión, y la regla, que es la libertad, entonces en este caso se convierten en excepción. Y eso es en el plano eminentemente de la etapa preparatoria, cuando inicia el proceso penal. Pero vemos que entonces cuestiones eminentemente temporales y provisionales, como se trata del caso de la prisión preventiva, que son de las características que las identifican, entonces esa temporalidad y esa provisionalidad se convierten entonces en una permanencia latente durante todo el proceso. Y esto naturalmente que evidencia un vicio lamentable en el proceso. Pero hay otros principios también que el populismo penal se lleva de plano, que es muchas veces una formulación precisa de cargos, que es un derecho fundamental, la formulación precisa de cargos. Entonces, vemos cómo también se invierte lo de la formulación precisa de cargos con respecto a acusaciones eminentemente ambiguas y con términos eminentemente no específicos que no indican el cómo, quién, dónde, cuándo, sino de manera general, pero se le da aquiescencia inclusive en la etapa preparatoria del proceso, en virtud también de ese principio, de ese populismo penal. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que va entrando en decadencia lo que justifica toda democracia, todo Estado de Derecho que garantiza la democracia a través de la separación de poderes, que en el populismo penal, entonces, en vez de haber una separación de poderes y una separación de funciones, hay una unificación de poderes y una unificación de funciones. Y eso lamentablemente socava totalmente el sistema democrático de justicia, por lo cual tanto se ha luchado en la República Dominicana y en muchos países. Inclusive sufre ese quiebre el Estado liberal, social y democrático de derecho garantizado precisamente a través de la división de poderes, por el hecho de que prácticamente un solo poder se entra en los demás poderes del Estado, en las instituciones y en la sociedad. Y lamentablemente todos esos derechos fundamentales consagrados constitucionalmente no son respetados. En el populismo penal hay un irrespeto, una decadencia absolutamente de todos los derechos fundamentales. Entonces, hay una situación que es cuando evidentemente ese hecho social punitivo que sucede en la sociedad, el sistema de justicia, amparado en este caso desde el punto de vista eminentemente de la persecución de la criminalidad a través del Ministerio Público, enciende esa alarma social a través de los medios de comunicación. Y es cierto que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la sociedad democrática y no hay forma, por el hecho de esa doble dimensión que tiene la libertad de expresión, de que le llegue a todo el ciudadano quien quiere dar una información
y que esa información le llegue y ese ciudadano que también necesita de una u otra manera esa información. Pero, ¿qué pasa en el populismo penal? Que muchas veces esas informaciones son distorsionadas para quebrantar esos derechos fundamentales inherentes a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos. Entonces, esa información viene a lograr un objetivo que es precisamente muchas veces vinculado a esa doctrina política que está para socavar esos derechos fundamentales a los cuales nos hemos anteriormente referido, como es el propio derecho de la libertad y el propio derecho del principio de la presunción de inocencia, donde se convierten en presunciones eminentes de culpabilidad. Entonces, ese populismo penal lamentablemente socava absolutamente con esos derechos fundamentales a través, evidentemente, de esos juicios paralelos de la prensa. Entonces nosotros diríamos, bueno, pero se puede paralizar la prensa para que ese populismo penal no recaiga en la jurisdicción. Nosotros entendemos que no, sino que deben siempre respetarse los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, independientemente de que esos hechos sociales lleguen a la prensa y puedan ser vistos absolutamente por todo el país, inclusive internacionalmente. Es decir, que hay derechos de garantías que son indecidibles. Y esos derechos de garantías, al ser indecidibles, están para ser amparados exclusivamente y esencialmente por esos órganos de garantías que contempla tanto la Constitución de la República Dominicana como los tratados internacionales a los cuales hemos ya hecho referencia. ¿Y cuáles podrían ser esos tratados internacionales que cabe hacer la referencia? La Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la cual es signataria la República Dominicana, la Convención del Niño, entre otros no menos importantes. Entonces, hay que darle aquiescencia a esos derechos fundamentales independientemente de esos juicios paralelos que llevan los medios de comunicación, porque la sociedad también tiene que estar enterada. Ahora bien, como esos órganos de garantía tienen es que no dejar de decidir la vigencia de esos derechos fundamentales independientemente de la vigencia noticiosa que tengan, no puede jamás haber una suspensión con relación a esos derechos fundamentales. No puede haber una suspensión, porque los derechos fundamentales exclusivamente podrían ser suspendidos por normas constitucionales establecidas en la propia Constitución o por reservas de ley establecidas en la ley y siempre respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales o por normas que establezcan mandato o prohibición. Fuera de ese contexto, entonces nosotros no podríamos hablar de que se pueden restringir los derechos fundamentales y que se pueden suspender los derechos fundamentales. Entonces, el populismo penal ha llegado a tal extremo de que se ha hablado ya de derecho penal del enemigo o el enemigo en el derecho fundamental, como establece Jacobs y el propio Zaffaroni, que han escrito al respecto, y es una situación totalmente de mucha anormalidad en un Estado democrático de derecho, amparado precisamente en un Estado de derecho y donde existe una separación de poderes y una separación de funciones. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de forjar a través también de los propios medios de comunicación y los canales institucionales y democráticamente que tenemos que hacerle frente a esta situación. Porque de repente, entonces, de continuar
con esta situación ya no tendríamos Estado de Derecho. Entonces, ¿qué sucede? Que históricamente se ha defendido más, jurídicamente hablando y judicialmente hablando, a todos los jueces que de una u otra manera tienen mayor conexión con respecto al ámbito de los parámetros forjados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público. En ese sentido, cuando precisamente utiliza todo su poder avasallante, no solamente a través de las agencias represivas del Estado, sino que también lo utiliza a través de los propios medios de comunicación para ir forjando un criterio social con respecto a la perspectiva que quiere o ese objetivo que quiere con respecto a un determinado caso y que socialmente hablando, entonces tenga la convicción del apoyo de la sociedad a través de los medios de comunicación. Entonces, esa es la situación y muy especialmente cuando se quebrantan muchísimos derechos fundamentales. Mucho más presencia tienen los medios de comunicación en ese sentido. Entonces, recuerden ustedes que en una sociedad democrática no habrá forma de poder incidir y cuestionar el papel de los medios de comunicación. No, sino en esta sociedad democrática la exigencia es el respeto real y efectivo a la separación de funciones y a un principio cardinal que rige en toda sociedad democrática como lo constituye el principio de imparcialidad. La separación de funciones, la separación de poderes, pero sobre todo ese principio de imparcialidad, que independientemente de la presión mediática a través de cualquier medio informativo, sea virtual, sea escrito, sea televisivo, radial, entonces esos derechos fundamentales estén garantizados porque el propio sistema de justicia le garantiza también esa permanencia a los jueces cuando respetan la Constitución, cuando respetan la ley, cuando respetan los reglamentos, cuando respetan los instrumentos internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana. Entonces, es en ese sentido, de una u otra manera, que podría ese populismo penal salir del plano en el cual también ya se ha proyectado y ha alcanzado, que es al sistema de justicia. Entonces, vemos cómo internacionalmente esta situación se ha hecho una realidad, inclusive una realidad que se ha institucionalizado. Y recordemos ustedes no solamente el neoconservadurismo establecido por Ronald Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que hay un hecho eminentemente reciente, que es a través de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre del año 2001. A raíz de ese acontecimiento, muchísimos derechos fundamentales fueron restringidos y a quien se catalogaba y se acusaba por el hecho de haber cometido algún crimen de guerra, entonces le eran suspendidos muchísimos derechos, como los derechos de la libertad y de estar en una prisión preventiva de manera permanente, como suceden en muchos casos aquí en República Dominicana y en Latinoamérica. Es decir, que es un hecho que lo del populismo penal que ha acontecido internacionalmente. Pero imagínense ustedes ese acontecimiento arraigado en países latinoamericanos como el nuestro, donde existe un sistema eminentemente institucional débil, lamentablemente, que quien ostenta muchas veces el poder, entonces puede con el control social, con la dominación que puede ejercer, tanto a nivel del poder y también a nivel de la política comunicativa, comunicacional, entonces quedar enraizados también en otros poderes del Estado, que en este caso muchas veces es cuando entra ese populismo penal, entonces al propio sistema de justicia y al poder judicial, y consecuencialmente cómo esto va dando una política
institucional y se hace una política institucional progresiva a través de prácticamente todo el Poder Judicial. Nosotros entendemos que garantizándole a la jurisdicción, a todos los jueces, mayor permanencia siempre y cuando apliquen la ley, siempre y cuando apliquen los derechos fundamentales, porque como anteriormente le decía, los derechos fundamentales entran de la esfera de lo indecidible. Los derechos fundamentales no se deciden, sino que ya están decididos y están contemplados en la norma constitucional, en nuestra norma suprema y también en los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con los derechos fundamentales? Aplicarlos, protegerlos, preservarlos. Entonces, fuera de ese ámbito, lamentablemente, no estaríamos ya en un estado de derecho, sino en un estado eminentemente totalitario, en un estado eminentemente arbitrario, en un estado antidemocrático. Entonces, esa es la situación. Que los derechos sociales, los derechos de libertad, y son precondiciones esos derechos de libertad y los derechos sociales, los derechos fundamentales, son precondiciones lógicas, establece Luigi Ferraioli, a quien nosotros le damos total apertura con respecto a esa posición a la cual nos adherimos. Son precondiciones lógicas a todo sistema democrático, a la democracia. Si no existen esas precondiciones lógicas de derechos de libertad y de derechos fundamentales, entonces no estaríamos hablando, lamentablemente, de un sistema democrático ni de una sociedad democrática. Entonces, nosotros tenemos necesariamente que estar mucho más vigilante y apegado y exigir más la protección de esos derechos fundamentales. Entonces, cuando nosotros hablamos de formulación precisa de cargos y que naturalmente en un populismo penal no se evidencia muchas veces esto, es precisamente para que haya en el Ministerio Público, más que ese populismo, haya más pruebas científicas que son necesarias en todo el ámbito de la palabra, para que haya imputaciones y acusaciones, no de manera subjetiva, sino que pueda eficientizarse una acusación mediante una prueba que indiquen que ciertamente una persona lamentablemente falsificó, por ejemplo, un documento. Una prueba científica que identifique eso, pero que la parte también tenga el derecho a defenderse con respecto a esa prueba y no que se haga de manera subjetiva, estableciendo un hecho cuando debe ser necesariamente una prueba científica que lo diga. Ahora bien, hay pruebas científicas, como nosotros vemos también, donde no se respeta el derecho a la imparcialidad. Por ejemplo, y hablando de prueba pericial, la imparcialidad. En el caso hipotético de que una misma institución que haya estado en un litigio y haya sido parte de un litigio, ¿cómo puede ser esa propia institución que emane de esa propia institución un resultado de prueba pericial? Y emane, por ejemplo, en el sentido de esa prueba pericial de un perito que no tenga la suficiente categoría habilitante para hacerlo, porque no es un científico y no concluyó un resultado. Entonces, en estos tiempos está aconteciendo esa situación. Entonces, eso no es más que populismo penal y en caso inclusive de acción privada. Y en caso de acción privada. Hay populismo penal con relación a lo del plazo razonable. Cuando se quieren imprescriptibilidad, cuando no se quieren extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Inclusive ha llegado tanto el populismo penal que en caso eminentemente de acción privada hay decisiones que no se han sido admitidas
por extinción de la acción penal, procesos que tienen 4, 5, 6, 7 años sin conocer el juicio. Es decir, esta es una situación con respecto al populismo penal que debe de haber una división con respecto al cómputo del plazo cuando se trate de casos de acción pública y casos de acción pública a instancia privada y casos de acción privada. Por ejemplo, ¿qué ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto? Que debe de establecerse la dilación procesal iniciando por las dilaciones que han acontecido. Pero si las dilaciones que han acontecido no han sido producto de la conducta del imputado, no puede haber una dilación que se le eche la culpa, como popularmente se dice, al imputado, siempre y cuando se demuestre que esas dilaciones no han sido producto de esos aplazamientos de él. Que ha establecido también que cuando las víctimas, en casos de acción pública, se le ha vulnerado los derechos humanos y el Ministerio Público no ha actuado de oficio en ese sentido, sino que ha esperado que la víctima sea quien posea, quien presente las pruebas, quien motorice la acción, etcétera. Pero en esos casos, por ejemplo, cuando se puede vislumbrar que desde el inicio que sí que ha habido una apertura de la acción pública en ese sentido, entonces no se podría estar hablando tampoco de una cuestión eminentemente relativa al Ministerio Público cuando ha hecho su trabajo también, porque hay que reconocer también de una u otra manera cuando hace su trabajo. Es decir, que hay que identificar necesariamente cuando se trata de un caso de acción pública y se ha vulnerado derechos fundamentales por el hecho de que es el legislador, inclusive en el caso penal, la última legislación fue en virtud de la ley 1015, a partir del año 2015, el 10 de febrero, si no mal recuerdo, del año 2015, fue la última reforma al Código Procesal Penal y dejó especificado con relación al plazo razonable. Es decir, cuándo vence la duración máxima del proceso. Si se hubiese querido el legislador que hubiera una imprescriptibilidad con respecto a determinados casos o a todos los casos, entonces hubiese en esa oportunidad establecido un parámetro al respecto y no lo hizo. Entonces, esa es la situación con relación en el ámbito general de la extinción de la acción penal y el plazo razonable, que es esencia misma del debido proceso. Recuérdense ustedes que el debido proceso envuelve comprensivamente y absolutamente todos los derechos fundamentales. Entonces, puede, mediante el populismo penal, suspenderse el plazo razonable, y muy especialmente cuando se trata de casos eminentemente de acción privada, donde no interviene el Estado, donde quedan suprimidas la etapa de investigación y la etapa intermedia. Es decir, que el cómputo del plazo inicia desde el juicio, que es ahí donde empieza los casos de acción privada. Entonces, en virtud de un populismo penal que podría dejarse, jamás podría haber populismo penal en ningún caso, pero en un caso de acción privada, donde ya haya rebasado la totalidad del vencimiento del plazo contenido legalmente. Es decir, ¿dónde está el principio de imparcialidad? ¿Por qué darle y otorgarle ese privilegio a la víctima? ¿Hablaríamos nosotros ciertamente en un caso de esa naturaleza de un acceso a la justicia? No, la víctima tuvo acceso a la justicia. Y fíjense ustedes que en la mayoría de los casos de acción privada existe el principio de electa una vía. Es decir, la víctima en todo, si no la gran mayoría de los casos, puede elegir la acción, si es civil, si es penal. En el caso de la propiedad intelectual, por ejemplo, la víctima podría elegir la vía administrativa, podría elegir la vía civil y podría elegir la vía penal. Entonces, cuando existen esas acciones que la víctima puede elegir, entonces ustedes tienen que entender
que el derecho penal se tiene que utilizar necesariamente como última ratio, como lo último, precisamente por ese poder punitivo estatal, porque si se puede conseguir el resarcimiento o se puede intervenir o interponer la acción penal a través de otra vía, ¿por qué utilizar la vía excepcional, que en este caso es la penal, utilizar como la regla? Y entonces ahí vemos cómo en muchísimos casos también, en virtud de ese populismo penal, en casos de acción privada, fíjense ustedes que estamos hablando de populismo penal. Entonces, se ha enraizado tanto que ya ni siquiera se respetan los derechos fundamentales en casos de acción privada, como es el caso del plazo razonable. Entonces, nosotros estudiando esta situación con respecto a hasta dónde ha llegado el populismo penal, hemos identificado doctrinalmente esta situación con respecto a la naturaleza y que haya mayor conciencia con relación a cuándo debe computarse un plazo, dividiendo los casos en acción pública y en los casos de acción privada, porque no merecen jamás el mismo criterio unificador que en virtud del populismo penal se ha estado dando en la práctica. Entonces, eso debe descontinuarse, esa cuestión, porque el carácter de la acción privada tiene un carácter eminentemente económico. Entonces, como tiene un carácter eminentemente económico, en, en violación entonces a esos derechos fundamentales, como sería el principio de imparcialidad y de separación de funciones y del debido proceso con relación al propio plazo razonable, donde no interviene el Estado, donde tiene que haber una mayor solidaridad, tiene que haber una mayor solución al conflicto en virtud de que es en el juicio, usted entra al juicio e inicia el proceso en un juicio, entonces tiene que en un juicio haber mayor celeridad que con respecto a si hubiese iniciado en la etapa de investigación, luego una etapa intermedia, todas las vicisitudes y los incidentes que pueden haber en esa etapa de investigación, con resoluciones de peticiones, con solicitudes, por ejemplo, de inadmisibilidad de la querella y luego apelaciones en ese sentido, la etapa intermedia, todos los incidentes que pueden ocurrir ahí también, y luego llegar a la etapa del juicio. Entonces se evita absolutamente todo eso en un caso de acción privada. ¿Por qué merecer el mismo criterio en un caso de acción privada? Es decir, tuvo demasiado acceso la víctima en ese sentido. Entonces, ¿por qué darle mucho más derechos que lo contemplado en el Código Procesal Penal? Estaríamos hablando, en virtud de ese populismo penal, enraizado ya, más allá de los casos de acción pública, en los casos eminentemente de acción privada. Entonces, podríamos estar hablando de que se respetan esos derechos fundamentales. ¿Y por qué debe ser así? Y respetar el principio de imparcialidad. Entonces, en ese sentido es que naturalmente nosotros entendemos que debe de haber una mayor dinamización de la doctrina penal en el campo comunicacional y exigirle, a través de cómo se exige la persecución de la criminalidad, el respeto por la institucionalidad y el respeto de los derechos fundamentales y el respeto de las libertades y el respeto a una mejor sociedad que tiene como garantía la división de poderes constitucionalmente establecido en nuestra Carta Magna y amparado precisamente en esos instrumentos internacionales de los cuales somos signatarios como país, como república. Entonces, nosotros hacíamos referencia a toda esa situación con relación también a lo que está pasando. Bueno, se ha paralizado la actividad judicial. Entonces, tomando como parámetro este populismo, podría ser populismo también la propia paralización del Poder Judicial con relación a las labores judiciales. Nosotros entendemos que no, que lo que ha habido una confusión. Ha habido una confusión con respecto, por un lado, a la virtualización que necesita un tiempo, que necesita recursos y que necesita personal,
que necesita capacitación y una confusión con respecto a la paralización del sistema de justicia y de las labores judiciales. Nosotros entendemos que si hubiese habido, por ejemplo, una suspensión de esos derechos laborales, tanto al nivel del sistema judicial con relación al pago de los salarios de muchísimo o todo el Poder Judicial, hoy más que nunca se hubiese estado solicitando la reapertura con protocolos, como ha sucedido, por ejemplo, en la banca, como ha sucedido en la parte de la banca en los supermercados, en las farmacias, en las clínicas, para preservar de una u otra manera el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la familia. Pero de una u otra manera estamos hablando de que hay una paralización con respecto al acceso de la justicia, que no es cualquier derecho. Es decir, es un derecho tan fundamental como a los que nosotros anteriormente hemos hecho referencia, el acceso a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia básicamente ha quedado suspendido, limitado en casos eminentemente excepcionales a través de la propia virtualización, pero todos los procesos han quedado de una u otra manera paralizados. Entonces, nosotros entendemos que puede ser producto esta situación del propio populismo, del control que ha tomado de una u otra manera el poder y que ha solicitado en varias ocasiones y han sido prolongados los estados de excepción. Nosotros entendemos, como hemos dicho, que no por el hecho de la confusión que ha habido al respecto. El populismo no ha llegado hasta allá, pero es una realidad lo de la paralización. Entonces, ese populismo a nivel de la pandemia, como se me ha solicitado que trate este tema, ha sido con respecto también a los derechos de la libertad. Nosotros entendemos que en ese ámbito hay que ser objetivo y ha habido una atenuación de ese derecho a la libertad del propio Ministerio Público, porque mediante una resolución hubo muchísimos casos que por la propia agilización del Ministerio Público, en ese sentido, se pudieron resolver, con muchísimas personas que estaban afectadas de salud, grave de salud, y que también, en virtud de la edad y vinculado a esta situación de la pandemia, pudieron obtener una variación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Es decir, hay que ser en ese sentido objetivo. Hubo una atenuación. Ahora, por otros casos también, en virtud del populismo penal, vimos cómo las agencias represivas del Estado, en ciertos casos inclusive el propio Ministerio Público, andando en las calles con guardias, con policías, hubo muchas penetraciones a domicilios, invasiones, y hubo de una u otra manera inviolabilidad de domicilio, que es un derecho fundamental que no estuvo restringido en ninguna de las resoluciones ni del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, ni tampoco de las resoluciones emanadas del Congreso Nacional al respecto, porque nosotros hemos dicho y hemos sostenido que los estados de excepción, independientemente de la modalidad, existen estados de excepción de defensa, en la modalidad de estado de defensa, de estado de conmoción interior, y en el que nosotros estamos, que es en el estado de emergencia. Entonces, en cualquier estado de excepción, y muy especialmente en el cual nos encontramos, que es en el estado de emergencia, se necesita la democratización, que es una de las características que identifican los estados de excepción, la democratización de los estados de excepción. Es decir, no solamente es el presidente de la República
que interviene, solicita el estado de excepción, pero es el Congreso que lo aprueba y debe de darle una vigilancia con respecto a todas las actuaciones del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, se democratiza los estados de excepción. Y en ningún caso hubo, más allá que la libertad de asociación, la libertad de reunión y de tránsito, otros derechos fundamentales que se restringieran a través de la resolución del Congreso. Ahora, más allá del populismo penal, yo entiendo que hubo un populismo también en el sentido laboral y en el sentido también de la seguridad social, si se quiere, que es con relación a la paralización de las labores. El Congreso en ningún momento estableció que se paralizaba el derecho al trabajo, ni el derecho, por otro lado, también a la libertad del comercio y al autónomo ejercicio del comercio, a la libertad de empresa, que son derechos económicos y derechos sociales. Entonces, contenidos dentro del campo constitucional, dentro de los derechos económicos y sociales, tanto el derecho a la libertad de empresa como el derecho al trabajo. Y si se quiere, también el derecho a la seguridad social y esos derechos sociales que también quedan eminentemente vinculados tanto al derecho al comercio como al derecho al trabajo, como es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la sustentación económica de muchísimas personas, adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad. Es decir, que hay muchísimos derechos que entraron en juego y que el programa FASE, lamentablemente, de una u otra manera, no amparaba todos esos derechos que tienen que ser garantizados en cualquier estado de excepción, por más que estado de excepción que haya. Y muy especialmente en este estado de excepción de emergencia, porque ese estado de excepción de emergencia no suspendía en el catálogo de derechos que suspende la Constitución de la República Dominicana, no quedan suspendidos esos derechos a los cuales nosotros hemos hecho referencia, ni los derechos al trabajo, ni el derecho a la libertad de empresa, pero tampoco la ley que establece los estados de excepción y que organiza los estados de excepción, los 2118, tampoco establece dentro de los catálogos que se suspenden esos derechos a los cuales hemos hecho referencia. Pero hay otros derechos también, que es los derechos a los cuales hemos hecho referencia. Esos derechos no quedaron suspendidos en la resolución emanada del propio Congreso de la República, ni en Cámara de Diputados, ni la Cámara del Senado. Es decir, que de una u otra manera hay una situación bastante difícil a lo que nosotros hemos denominado que podría haber en el campo eminentemente laboral la teoría de los frutos del árbol envenenado, aplicándose también en materia penal, ese ámbito de esa teoría, aplicada entonces en materia penal en virtud de las sucesivas violaciones, porque recuerden ustedes que si se suspenden, en este caso, se restringen los derechos fundamentales a través de normas constitucionales, y en este caso la norma constitucional no la restringió, o una reserva de ley, en este caso, debían restringirse entonces por la resolución del Congreso y no se restringió, o por una norma de prohibición o mandato, no las restringe. Entonces, ¿cómo es que esos derechos quedaron restringidos todos? Pero evidentemente que hay una situación bastante difícil, donde necesariamente tendría que entrar el plano de la motivación de las decisiones judiciales. Y es el plano de la proporcionalidad, porque muchísimos empleadores han cumplido de una u otra manera con el derecho legal y el procedimiento legal contenido en el Código de Trabajo, solicitando la suspensión al Ministerio de Trabajo de los efectos del contrato de trabajo. Entonces ha sido otorgada, entonces el empleador cumplió. Entonces, por un lado, el trabajador diría, bueno, pues entonces si cumplió, se dejó como parámetros legales y de derechos fundamentales todo lo que anteriormente nosotros hemos dicho. Entonces, con esa situación se evidenciaría que al trabajador que se le podrían estar vulnerando esos derechos.
pero es un asunto eminentemente de proporcionalidad, por el hecho de que necesariamente, en virtud del control difuso de la constitucionalidad, esta situación tendría que ventilarse ante el Tribunal Laboral para establecer entonces cuál fue la implicación legal que tuvo, por un lado, si fue exclusivamente con relación a la resolución del Ministerio de Trabajo o al decreto presidencial, que por un lado a lo mejor no pudo ser con el decreto, porque si no restringe esos derechos fundamentales, ni la resolución del Congreso. Entonces quedó prácticamente y evidentemente siendo exclusivo esa situación del Ministerio de Trabajo con relación a la resolución que adoptó en cada caso la suspensión de los trabajos. Entonces, vemos por un lado que hay implicaciones de populismo penal, pero cómo ese populismo penal llevó también de una u otra manera al populismo, si se quiere, laboral, y al populismo también de la libertad de empresa, y casi pudiese hablarse de que pudo haber llegado inclusive a ese populismo electoral, pero que se ha decidido ya que no podría llegar hasta ahí porque habrán de una u otra manera elecciones para no afectar entonces los derechos electorales de los ciudadanos. Entonces, eso es básicamente el criterio de ese populismo penal, que debe ser ya erradicado de una vez y por todas de la jurisdicción, y muy especialmente que se inicie inclusive con los casos de acción privada, que no tiene que dársele absolutamente ese privilegio, porque la víctima ha tenido el acceso a la justicia, y en un juicio, señores, aquí hay muchos abogados, también yo sé que hay estudiantes, pero los abogados en ese sentido podrán los abogados en ese sentido podrán tener un mayor entendimiento de lo que nosotros estamos queriendo significarle y explicarle. ¿Cómo puede ser que en un juicio, en un caso eminentemente de acción privada, un juicio no pueda conocerse en 4 años? Un juicio de una acción privada, que inicia en el juicio. ¿Cómo puede ser que en otro caso tengan 8 años? Y una jurisdicción tenga que dar tantos saltos con relación a la aplicación del debido proceso, garantizándose precisamente el derecho al plazo razonable a un justiciable o a varios justiciables. Es decir, en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, no puede haber tantas cuestiones y decisiones disímiles al respecto. Hay una decisión de un tribunal que sí, que admite lo del plazo razonable, pero luego puede haber entonces otra decisión de un tribunal totalmente distinto que la rechaza. Entonces, ¿por qué esta situación? Es decir, aritméticamente fallaría el cómputo del plazo, pero si hay algún tipo de fallo en ese sentido, ¿acaso los derechos fundamentales con respecto a la reglamentación no están eminentemente fundamentados al respecto? Están fundamentados. Esa regla de interpretación, que debe ser una regla de interpretación pro homine. Es decir, y el propio Código Procesal Penal reglamenta también la interpretación restrictiva de los derechos fundamentales. La reglamenta. Deben ser aplicados restrictivamente, y cuando se aplican analógicamente, entonces esos derechos fundamentales tienen que ser necesariamente para preservar esos derechos fundamentales, esos derechos establecidos constitucionalmente y a través de los instrumentos internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana. Es decir, hasta allá no puede llegar ese populismo penal. Entonces, cuando yo le decía que como me habían indicado ese populismo en tiempo de la pandemia, ya me he referido a que se ha atenuado la prisión preventiva, hay que ser objetivo, reitero, al respecto, y que naturalmente no creo que la paralización del sistema de justicia, el Poder Judicial, haya sido un tema de populismo arraigado en el control y en la dominación a través de los estados de excepción que ha tenido
el Poder Ejecutivo, sino más bien un ámbito eminentemente de confusión que debió haberse protocolizado el sistema de justicia y haberse iniciado la labor en el sistema de justicia también con protocolos, porque el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Con protocolo, así como ha habido para entrar a muchísimos supermercados, como ha habido para entrar a muchísimas entidades bancarias, a muchísimas farmacias, a muchísimos centros de salud. Es decir, y a nivel nacional. Imagínense ustedes que a nivel nacional existen muchísimos supermercados. A nivel nacional, en provincia, por ejemplo, existe nada más un solo Palacio de Justicia. Existen muchísimas farmacias, existen muchísimos supermercados, existen muchísimos bancos. Entonces, ¿cómo es que pudo organizarse un protocolo para todas esas instituciones y muchos otros servicios públicos? El sistema judicial, donde existen mentes tan brillantes, no pudo organizar y protocolizar ese servicio de acceso a la justicia a muchísimos ciudadanos. Entonces, yo creo que hubo una confusión, para no hablar de que el populismo llegó hasta el sistema de justicia en virtud de lo que anteriormente y esos renglones que hemos identificado, sino que ha habido una confusión y esa confusión con respecto a la virtualización del sistema, entonces ha creado una ralentización en todo el sistema de justicia y en todas las materias, que es un caso muy lamentable. Aparte, claro está, aparte de la ralentización que ha habido en el sistema judicial por la mora judicial. Es decir, por lo menos el sistema de justicia en todos los renglones debió seguir avanzando con relación a muchísimas decisiones que deben de salir o debieron de salir hace mucho tiempo y que entonces pudieron aprovechar este momento para trabajar muchísimos fallos que están en el sistema de justicia para de una u otra manera poder avanzar en ese aspecto. Ojalá que muchas jurisdicciones lo hayan hecho y nos sorprendan en ese sentido con muchísimas decisiones ya que estén listas. Es decir, que es un caso lamentable esa confusión que yo he considerado que ha habido. Y naturalmente, yo entiendo que no debemos nosotros ser tan conservadores, sino que hay que darle ese apoyo al sistema de justicia y de que ese sistema de justicia pueda virtualizar todo el sistema. Eso necesita un tiempo, necesita recursos, no va a llegar de la noche a la mañana, que ante cualquier eventualidad que pueda suceder en el futuro, como esta, ojalá que nunca más ocurra, pero naturalmente que ese servicio entonces de estar virtualizado no se paralizaría. Por eso entonces el apoyo rotundo que todos nosotros debemos darle al Poder Judicial y al sistema de justicia, y nosotros también ser gente y agente de cambios. Es decir, como se producen los cambios, nosotros vamos con los cambios también. Ahora bien, esos cambios naturalmente, imagínense ustedes que no será una cuestión tan fácil ni tan pacífica. Imagínense ustedes que el populismo penal se enraizó en una justicia presencial con jueces y partes en salas de audiencias. Imagínense ustedes entonces que esa virtualización del sistema y eminentemente en el plano penal, entonces ese populismo también siga enraizado, pero con mucho mayor contundencia y preponderancia. Es decir, nosotros de una u otra manera, ese es nuestro temor. Ese es nuestro temor. La virtualización, ¿hasta qué punto podría garantizar los derechos que la presencialidad no ha lamentablemente garantizado? ¿Hasta dónde podría garantizarse ese principio de inmediación a través de la virtualización? ¿Hasta dónde podría garantizarse las técnicas de litigación con respecto a los interrogatorios y a los contrainterrogatorios con respecto a la presencialidad
que son muchas veces lacerados esos interrogatorios y contrainterrogatorios, porque aunque ustedes no crean, cuando un juez flexibiliza con respecto a un contrainterrogatorio o un interrogatorio con respecto a la técnica eminentemente, estaría dándole mucho más derecho a una de las partes. Entonces, ¿hasta qué punto podría garantizarse eminentemente esas técnicas de litigación que no podrían garantizarse en un plano eminentemente al 100% en la presencialidad? Entonces, que la virtualidad pueda garantizarla. Nosotros tenemos que de una u otra manera hacernos esas interrogantes. ¿Hasta qué punto podría garantizarse la contradicción? Por ejemplo, nosotros ahora mismo, ¿cuántas veces de manera presencial también tenemos esa problemática de garantizar el principio de la contradicción? Entonces, el sistema de la virtualización podría garantizar al 100% el principio de contradicción en el sistema penal, pero podría abarcar ese sistema absolutamente todas las etapas, o habrían excepciones eminentemente con relación precisamente a lo que estamos identificando nosotros, que son los principios rectores, sino del proceso penal, eminentemente del juicio penal. Es decir, que naturalmente tendría que haber una garantía de ese proceso virtual, y a través de la virtualidad y a través de las plataformas virtuales, cómo nosotros podemos tener esa garantía real, que inclusive el propio sistema en la presencialidad muchas veces es débil. Y cómo vemos que el populismo penal, entonces, entrando en la presencialidad, ¿cómo podría entrar ese populismo penal en la virtualidad? ¿Sería una garantía la virtualización de erradicar el populismo penal, por ejemplo? Eso nosotros tenemos que preguntarnos. Si habría más o menos o erradicación total con relación al populismo penal. Esas interrogantes nosotros debemos hacerlas. La publicidad, ¿cómo se podría garantizar la publicidad? ¿Podría grabarse ese escenario solo el Poder Judicial, o tendrían las partes derecho a grabarla o a publicarla? ¿Cómo sería la publicidad? Simple y llanamente las partes que están ahí, o podría establecerse una virtualidad, por ejemplo, como sería por YouTube, a través de que sea público el proceso. Porque recuerden ustedes que quienes no tengan el código o no tengan la contraseña no podrían entrar a un juicio, no podrían entrar. Entonces, ¿cómo se podría esa publicidad garantizar? A través de una plataforma que previamente, virtualmente y tecnológicamente sea establecida a través de medios de comunicación masivos, que ese juicio tendrá lugar en fecha y hora y tal día, y será transmitido, por ejemplo, por YouTube. Es decir, que hay que garantizar el derecho de la publicidad. ¿Cómo se podría garantizar, por ejemplo, virtualmente el derecho a tener una conversación con el imputado que no tenga derecho a estar el Ministerio Público, que es la parte adversa, por ejemplo, a la defensa? ¿Cómo se podría garantizar virtualmente hablando? Porque si yo puedo hacerlo desde mi casa o puedo hacerlo desde mi despacho jurídico, entonces no necesariamente tengo que estar en el Palacio de Justicia, porque entonces no significaría nada virtual, sino que tendría que ir al Palacio de Justicia, mejor que sea presencial. Entonces, ¿cómo virtualmente y tecnológicamente podría garantizarse el secreto profesional? Es decir, es una situación que hay que garantizarla, o porque en el caso de que el imputado esté arrestado, ¿verdad? O se le daría la posibilidad al imputado que acuda al despacho del abogado, o el abogado necesariamente tendría que ir al
a donde se encuentra arrestado el imputado. Es decir, son cuestiones evidentemente que hay que organizarlas. ¿Cómo sería también? Nosotros hemos sido muy críticos con relación a muchísimas resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia que muchas veces se convierte, no esta Suprema Corte de Justicia, nosotros de derecho. queremos saber luego, por favor, los micrófonos. Ahora. Por ejemplo, con relación a muchísimas cuestiones que se ventilan a través de resoluciones del propio Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia, que nosotros hemos criticado en ese sentido cuando se convierte no ni siquiera en un legislador negativo, sino en un legislador prácticamente positivo. Es decir, ¿cómo será ese andamiaje jurídico, ese protocolo jurídico a través de los reglamentos y de leyes? Porque nosotros hemos identificado inclusive derechos fundamentales que podría necesariamente que haber prácticamente una reforma constitucional. Ahora bien, como hemos dicho, que también hay derechos fundamentales que a través de las reservas de ley y de la norma constitucional, en este caso reserva de ley, podrían restringirse. Entonces, esa restricción, ¿no, verdad?, de esos derechos fundamentales, esos son esos principios y derechos fundamentales y los principios rectores al propio proceso penal, ¿cómo se reglamentaría? ¿Sería a través eminentemente de una resolución judicial para que una parte en un determinado momento pueda solicitar a través del control difuso de la constitucionalidad en un proceso que no le convenga? Entonces, la inconstitucionalidad de esa resolución porque no fue a través de una reserva de ley, por ejemplo. Entonces, toda esa situación debe necesariamente analizarse y estar de ahora en adelante en un debate para que en un futuro todo este esfuerzo que implica tiempo, que implica personal de apoyo, que implica recursos en el ámbito, en todos los ámbitos humanos y también recursos económicos a través de los poderes públicos del Estado, y también los propios abogados con respecto a la capacitación, con respecto a la adquisición tecnológica de computadoras, de cámaras, de micrófonos, de apertura a internet, etcétera. Todo eso implica un costo y tiene un costo. Entonces, en ese ámbito es que nosotros debemos de preservar, ¿no, verdad?, de que el populismo penal entonces no dañe un esfuerzo tan maravilloso, diría yo, tan importante y que significa tanto para la democracia y la justicia en todo nuestro sistema jurídico que impera aquí en la República Dominicana. Es esa nuestra reflexión al respecto y que de una u otra manera la virtualización no se lleve como se llevó la presencialidad, ese Estado de Derecho y esos derechos fundamentales a través del populismo penal. Que la virtualización, lejos de eso, venga a erradicar de una vez y por todas el populismo penal y que nosotros le demos como sociedad, como abogados, también ese apoyo que necesita el Poder Judicial para que ante una eventual situación que acontezca a la sociedad, entonces no se paralice ese derecho tan importante como es el acceso a la justicia. Señores, para mí ha sido más que un honor poder compartir con todos ustedes. Darle las gracias a José Torres Jiménez por esta invitación y decirle a él que siempre cuando la agenda nos permita, nosotros siempre vamos a colaborar para de una u otra manera hacer más eficiente, más efectivo los derechos fundamentales y los derechos constitucionales y también el Estado de la República Dominicana. Muchas gracias. Excelente, excelente.
la participación del catedrático universitario Guillermo García. No podía ser mejor de ahí, una ponencia kilométrica y hecha de manera paso a paso para que nadie se pierda y ciertamente pudiesen ustedes observar todo lo que es el llamado populismo penal, que da vergüenza con lo que ha expresado el colega, el profesor Guillermo, de que los casos, bueno, pues duermen el sueño eterno en los tribunales a raíz de un populismo penal que ciertamente todos somos testigos de que los medios de comunicación juegan un papel fundamental con este tipo de casos. Guillermo no quiso mencionar casos específicos que todos como testigos lo hemos visto en los medios de comunicación, y que el juez, a propósito que tenemos ahí al magistrado Víctor José Ureña Reyes, juez de la segunda sala penal de apelación de Santiago, la Corte de Apelación, que también imparte justicia. Y ciertamente cuando los juicios se llevan en los medios de comunicación y no en los tribunales, entonces muchos jueces se ven compelidos precisamente a engavetar eso o a reenviar eso, y el abogado entonces se ve precisamente impedido de lograr lo que en verdad debe de lograr. Entonces hay que enfriar eso. De todas maneras, colegas abogados y cuasi colegas, es la oportunidad de ustedes pues hacer las preguntas correspondientes a nuestro querido profesor de la Universidad UTESA. Nos llena de honor ser parte de esa promoción, y entonces los micrófonos están abiertos para que ustedes aborden directamente al maestro. Lo pueden hacer de manera oral, así que con gusto abro estas participaciones. Bien, buenas noches por mi parte, mi querido profesor Guillermo García y los demás participantes. Me siento extrañado por la situación de llegar a una situación que irrumpe la ley. Si los juicios son oral, público y contradictorio, como ahora yo tengo que ponerme a nivel de una situación que no se previó o no se va previsto, comprando aparatos, comprando micrófonos, comprando luces, para yo adaptarme ahora a un sistema que ni siquiera el Poder Judicial ha dicho cuál es la temática que vamos a seguir. O sea, ¿qué populismo, qué acción hemos tenido? Más que entrar a nosotros a lo que va a ser el nuevo sistema jurídico dominicano, lo que yo creo que debió modificarse las leyes. Entonces, en vez de oral, público y contradictorio, todo virtual. Y la ley se va a modificar en ese sentido, querido maestro. Ramón Vázquez Tamboril. Hola, Ramón. Para mí un placer compartir con usted y con todos los demás. Un saludo al magistrado Víctor José Ureña por saludos, mucho saludo. Y saludo especial para ti, Guillermo. Mucho aprecio. Muchas gracias. Es recíproco. Y también a todos los demás que nos acompañan. Fíjate, Ramón, que precisamente es lo que he dicho, que de una otra manera todos nosotros debemos estar edificados, y eso es lo que queremos saber. Por ejemplo, nosotros, y es lo que he dicho con anterioridad, hemos sido eminentemente críticos por la vigencia de tantas resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia, constituyéndose prácticamente en un legislador positivo, ni siquiera en un legislador negativo, que es la teoría que sucede con las declaratorias de la inconstitucionalidad de la ley por el Tribunal Constitucional, que muchos entienden que se convierte de una u otra manera, cuando la ley ya está en vigencia, en un legislador negativo, contraponiéndose a uno de los poderes del Estado, que es precisamente el poder legislativo o el Parlamento, como sucede en otros países. Entonces, en ese sentido, es lo que yo quiero concientizar a todos,
¿Sería a través de resolución o tendría que intervenir necesariamente los poderes del Estado, en este caso solicitando el Poder Judicial al Poder Legislativo mediante leyes que se constituirían en reservas de ley con ciertos derechos fundamentales a los cuales hemos hecho referencia? Por ejemplo, de plano, la oralidad, la inmediación, la contradicción, la publicidad, principios eminentemente rectores. Entonces, ¿cómo se podrían garantizar inclusive la publicidad? Por ejemplo, este evento podría tener cierta publicidad, pero quizá entre a quienes le llegó de una u otra manera el código o la contraseña para entrar. Es decir, ¿cómo entonces mediante una ley esa publicidad a nivel virtual podría destacarse? Y un ejemplo de lo que he puesto podría ser, por ejemplo, a través de YouTube, que es un medio de que podría cualquiera, si el evento se transmite a través o de Facebook, por ejemplo, pero tendría la persona que tener Facebook, tendría que tener Instagram, o tendría que tener YouTube. Es decir, es una situación que debe identificarse y es un ejemplo de lo que te doy con relación a uno de esos derechos, que es la publicidad. ¿Podría nada más la parte que sea el anfitrión grabar, o podría permitírsele grabar también a las demás partes ese evento? Habría mayor, de una u otra manera, mayor respeto y mayor vigilancia en virtud de la grabación de esos eventos, porque así cualquier impugnación a la decisión que venga podría en un determinado momento establecerse con mayor puntualización en dónde estuvo, por ejemplo, el fallo, mediante una grabación del evento. Es decir, también a través de la propia técnica de litigación, como mencionaba anteriormente, que funge en el juicio. Por eso decía, hasta qué punto podría llegar esta situación con respecto a las etapas. Bueno, solamente involucraría la etapa preparatoria, que no deja de ser importante, y tampoco es que hay una suspensión con respecto a los demás principios que rigen el proceso. Por ejemplo, en la etapa preparatoria sí sabemos que la publicidad es entre las partes. Ahí no habría inconveniente con respecto, por ejemplo, al código, nada más que lo tengan las partes, nada más entren el juez y las partes. En ese sentido, mediante la etapa preparatoria para el conocimiento de las medidas de coerción, que una revisión, que una apelación de las medidas. No, ¿verdad? Existen esas restricciones, pero y en la etapa intermedia, que el proceso, por ejemplo, es público, entonces, ¿cómo se daría esa publicidad? Pero si el juicio también lo podría involucrar, ¿y hasta qué punto involucraría también el juicio? Y con respecto a todos los demás derechos fundamentales, para no repetir nuevamente lo que he significado, entonces, ¿cómo se podría garantizar más ese mi temor también, por un lado, todos esos derechos fundamentales? ¿Cómo se podría erradicar más ese populismo penal a través de la virtualización de la justicia penal, independientemente cual que sea inclusive la etapa? Es decir, que todas esas situaciones necesitan de una u otra manera una mayor trascendencia comunicacional para que nosotros como juristas podamos de una u otra manera saber lo que viene, y que escenario como este el Poder Judicial pueda identificarlo con respecto a las reacciones que ya nosotros estamos teniendo al respecto. Es decir, existe una preocupación con relación a si será evidentemente a través de resoluciones o no, porque podría en algún momento chocar esto y cualquier tribunal hasta decidir de la propia resolución del Poder Judicial que sea inconstitucional porque vulnera uno de esos principios rectores del proceso penal, por ejemplo, o independientemente de que sea, o el Tribunal Constitucional en su momento. Es decir, que es mejor que sea desde el inicio por una ley, o que haya inclusive hasta una modificación constitucional al respecto.
no creo que sería tanto, porque si los derechos fundamentales pueden restringirse a través de reserva de ley, entonces esos principios rectores podrían ser a través de reserva de ley. Inclusive hasta el propio Código Procesal Penal podría sufrir una modificación en ese sentido, como lo hubo con la ley 1015, por ejemplo. Es decir que... Una preguntita nada más, maestro. ¿Podríamos caer en un limbo jurídico con la situación que se está dando? Porque donde no haya luz, donde no haya internet, y usted me está diciendo a mí como juez que yo debo participar de una audiencia virtual, ¿usted me ha proporcionado los medios para yo entrar a esa audiencia? No. Eso es lo que he dicho, que implica recursos desde el ámbito a través de los poderes públicos, pero también a través del ámbito privado, porque nosotros, a medida que vaya llegando esa virtualización a nivel general, entonces nosotros debemos de ir preparándonos, adquiriendo y la tecnología adecuada para poder participar en esta nueva reforma, ¿no? ¿Verdad? Y ante esta nueva novedad. Y debemos de ir teniendo esos equipos y teniendo un internet, teniendo inclusive esa misma preservación de cualquier obstáculo, que se vaya la luz, etcétera. Aunque en muchos sectores hay luz 24 horas, pero por cualquier situación que se vaya, también de una u otra manera que todo ese quede en un reglamento, por si acaso la luz se va, etcétera. Por ejemplo, en materia civil, ¿cómo se va a regular lo del defecto? Una parte que fue convocada y que ya fue fijada una hora a tal día y tal hora. Entonces, una parte que no comparezca, ¿a los cuántos minutos se podría esperar, por ejemplo? Bueno, inicia a las 8, pero a las 8:15 ya es el máximo que se puede esperar. Pero no entró. ¿Cuál fue el obstáculo que se entró? ¿Cómo se va a determinar tecnológicamente que ciertamente se produjo un obstáculo? Porque yo podría decir, bueno, no, lo que pasa fue que no pude entrar. Ajá. Pero ¿y cómo fue que no pudiste entrar? Si tú tenías la clave, si tú tenías el código, el acceso, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede identificar tecnológicamente que ciertamente hubo una situación de acceso? Es decir, son muchas cuestiones tecnológicas, señores, que nosotros, además de abogados, vamos a tener que entrar en conocer muchísimos términos tecnológicos para poder también aplicarlo luego a fundamentaciones eminentemente también jurídicas. Es decir, que es una novedad a la cual nosotros, yo entiendo que no debemos tener temor. El temor es... Recuerden ustedes, no es a la tecnología, es a lo que administren la justicia desde el ámbito tecnológico y dejen entrar el populismo penal a la virtualización. No, eso nosotros no lo queremos a través de la virtualización, como se enraizó y entró el populismo penal con la presencialidad. Esa es la situación con relación a nuestra perspectiva de lo que podría significar esta nueva reforma de la justicia en sentido general a través de la virtualización y muy especialmente en el campo y desde el ámbito eminentemente penal. Señores, cualquier otra pregunta o intervención, pueden también intervenir o hacer comentarios. Excelente. Nos gustaría una breve intervención del magistrado Víctor. Está levantando la mano el magistrado. Le han tirado a la cabeza ahí, magistrado, defiéndase. No. Si sabe que no hay conflicto, plano general, sabe que yo no estoy identificando. Exacto. Mira lo que ocurre. Esto no es un asunto que se trata ni de Guillermo ni de mí, porque ni él ni yo tenemos ningún tipo de incidencia para poder influenciar en que se haga o que no se haga. Nosotros somos piezas del proceso y Exacto. la decisión que se tome, yo sé que Guillermo y yo estamos estamos dispuestos a adaptarnos, porque a quedarnos atrás no nos vamos a quedar atrás. Jamás. Ustedes saben que realmente los cambios siempre son difíciles. Eso se ha visto siempre, se vio desde el cambio de la Olivetti, la famosa Olivetti hacia la computadora. Muchos policías escribientes metían
20, 30, 40 palabras por minuto. En esa, no sé si recuerdan, yo me tocó ir con el Código de Procedimiento Criminal a mojarle la mano o en ocasiones para que me agilizaran los procesos o para que no me le metieran tanto artículo, porque antes se usaba mucho eso. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo que ejercieron con el Código de Procedimiento Criminal. Cuando en la San Luis, el Palacio de Justicia estaba en la San Luis y la policía estaba ahí, había que ir incluso a pie allá a gestionar para que te bajen un preso, tú como abogado. Porque si no, no te bajaba. Si el escribiente no te veía ahí, gestionando eso no aparecía. Lo mismo ocurrió también con lo que tiene que ver con el uso con la legislación, con el Código Procesal Penal. Cuando entró, hubieron jueces y abogados incluso que se resistieron tanto que de hecho no quisieron seguir. Y muchos renunciaron para no prepararse. Siempre hay cierto temor a los cambios y a lo que puede venir, pero de hecho yo que trabajé con ambos códigos, el de procedimiento criminal y con las máquinas de escribir y la computadora, indiscutiblemente tengo que admitir que la demanda de casos en este tiempo, a fuerza de máquinas Olivetti, de esas que habían antes, no es posible. Nosotros estábamos totalmente atosigados y hasta la coronilla en todas las jurisdicciones, la mayoría de las jurisdicciones. Por eso se nos dotó de computadora y de personal y de tecnicismo para que pudiéramos dar abasto con la demanda y poder tutelar así, de esa forma, los derechos de las personas y quienes están reclamando justicia. Lo que se ha querido en este caso, y lo ha adelantado, ¿verdad? El COVID-19 lo ha acelerado, es utilizar lo que está ocurriendo en otros lugares, en otros países. Ustedes saben que el derecho comparado, precisamente hoy, había una conferencia en la Escuela de la Judicatura, donde me excusan que la niña mía anda por ahí, no sé si se oye, me está interfiriendo. No se preocupe, no se preocupe. Está viendo los muñequitos. Entonces, había una jueza de Puerto Rico y estaba diciendo que ya ellos han implementado de manera virtual llevar algunos casos en todas las materias y que a ellos efectivamente le está dando frutos. Incluso ella dice que la mayoría de esos derechos fundamentales que la gente está reclamando, el principio de oralidad, principio de contradicción, el principio, todos los principios envueltos aquí se preservan, porque lo que se está haciendo es readecuando lo mismo que se hace en la práctica, pero por medio de la virtualidad. Y que, por ejemplo, el principio de contradicción, nada impide que, como Guillermo habló, yo pueda, como lo estoy hablando ahora. La inmediación también, ella decía, bueno, que nuestro propio código en ninguna parte dice que se exige que la presencia sea física. De hecho, Guillermo y yo estamos hablando y ustedes también me están escuchando. Claro que por la vía virtual, pero nos estamos entendiendo. Entonces, los jueces y el consejo, me imagino que deberán allanar todo lo que tienda a favorecer el principio de igualdad de todas las partes en el proceso. Yo particularmente soy de opinión que lo que hay que sobrellevar principalmente es el principio de igualdad, que ninguno vaya más en ventaja que otro, puesto que si la parte va en condiciones de igualdad, el pleito va parejo. Lo que es igual, un término popular por ahí que decimos, no es ventaja para ninguna de las partes. Claro, no se va a hacer todo de manera mecánica y se va a introducir todo este cambio de manera brutal, sino va a ser un cambio que se va haciendo de manera paulatina y de acuerdo a la conveniencia se va a sumar y se va a restar, se va a multiplicar y a dividir para determinar si los resultados son mejores o más positivos. Porque prácticamente podemos poner el ejemplo de que usted tenga una audiencia en Barahona, usted tenga que ir con 5 o 4 testigos, que parte de esos testigos viven uno en Higüey,
que algunos de ellos están en Santiago, que usted tiene que trasladarse a Barahona y que cuando usted llegue allá pase el día entero, mire, para ver una audiencia, le toque de último y que le digan que por un defecto de la citación entonces tenga que aplazarse la audiencia. Ha sido un día tedioso. Claro, todo es difícil, nada en esta vida es fácil, pero resulta mucho más fácil tú poder presentar un caso en la Suprema Corte de Justicia desde tu despacho, desde tu cliente, al lado de tu cliente ahí, si tú quieres, porque tú vas a entrar, tú vas a acceder, tú vas a accesar a una plataforma donde tú vas a estar todo. De todas maneras, ese viaje que uno da a la capital, que tiene que levantarse de madrugada, lo que sea, es ahí a concluir. La mayoría de cosas están en el escrito, lo mismo que ocurre en las cortes. En las cortes mayormente la gente viene a concluir, debaten un poquito ahí para refrescar la memoria, pero en la mayoría de los casos los fallos se reservan. Y como no es un solo caso, son muchísimos casos, conocen un solo día, ya se acumula una serie de casos para tú dar fallo, que cuando tú vas a fallar tienes que rememorizar y necesariamente tienes que retocar el proceso. Yo le doy gracias a Dios que en lo particular tengo la facultad de recordar los casos, porque trato de poner mucha atención, pero uno no reconoce ni recuerda todo lo que se conoció ese día, sino más bien inclusive, la hija mía quiere ser artista, ella está cantando la canción del triste de José José, y no me deja verse concentrar. Entonces, decía que en la corte, ¿verdad? En la corte, cuando uno viene a dar el fallo, ya han pasado varios días y hay que rememorar ese tipo de cosas, pero además en la corte no es obligatorio un juicio, donde puede haber un poco más de dificultades en el juicio de fondo quizás, pero es como le decía anteriormente, hay que sumar, multiplicar, dividir y ver qué es más ventajoso o qué no lo es, porque en la práctica, como decía ahorita, tú coger para Barahona, eso implica muchísimos gastos de transporte, si tienes que quedarte de un día para otro, tienes que pagar un hotel, los testigos por igual, y así una serie de cosas para ir a un aplazamiento. Entonces son situaciones que se pueden presentar en la plataforma, pero resultarían mucho más económicos. Tú nomás tienes que punchar un botón y entrar por aquí. Y tú vas a acceder a la plataforma en igualdad de condiciones con los demás. Además, va a haber un protocolo y un equipo de protocolo. También la Escuela Nacional de la Judicatura está capacitando. No sé si pueden... la comunidad jurídica también creo que están invitados, porque veo una parte que los incluye a ellos en las inscripciones. Incluso yo a este grupo mandé un link para la conferencia de hoy, y mañana inclusive vi que mandaron otro para mañana, viernes, a las 4 de la tarde. De manera que en cuanto a la publicidad, Guillermo, donde hay un poco más de dificultad, entiendo yo, que pudiera verlo, es en el área de lo penal. ¿Por qué? Porque ahí están envueltos la mayoría de los principios que rigen el juicio. Pero habría que ver, porque según explicaba y escuchaba yo de la magistrada puertorriqueña, el principio de contradicción, tú puedes contradecir como te estoy contradiciendo, como te puedo contradecir yo a ti aquí ahora en la plataforma igual. Tú vas a plantear, tú vas a escuchar y yo te voy a escuchar. Vamos a tener la igualdad de oportunidades y de armas. Con relación a la publicidad, ella dice que allá tienen un cartelón donde la persona puede verlo y entrar y acceder. Date cuenta, Guillermo, que eso de la publicidad no es genérica, porque nosotros somos 10 millones de habitantes aquí en este país, y los 10 millones de habitantes, aunque tenemos el derecho a ir a la audiencia, no sabemos, ni nos enteramos, ni vamos a ir, ni nos importa, ni nos interesa las audiencias. Se abren las puertas para que la gente tenga acceso, pero además, respecto a la publicidad, van a ser grabadas. La va a poder grabar todo el mundo. Y los periodistas, quien sea, lo va a poder grabar, lo pueden publicar. La publicidad puede ser inmediata, pero también puede ser posterior. O sea, de modo tal que no va a haber inconveniente. Y creo que va a haber más garantía, porque inclusive ahora se levantan actas
escrita en los juicios que la llenan los secretarios, pero ellos son seres humanos y no tienen necesariamente que captar todas las ideas, igual que los jueces. Pero sin embargo, aquí tú tienes las grabaciones que tienes derecho a pedir. Yo quiero una grabación por lo que pasó, que está grabado en todas partes y ustedes se dan cuenta en la medida de coerción, que se le advierte a la parte que esa audiencia va a ser grabada. No sé si han tenido ya la experiencia. De manera tal que yo creo que sí se puede ir adecuando, sí nos podemos ir adaptando, sí podemos ir flexionando para ver. De todos modos, pienso que como la Suprema tiene la capacidad de resolutar donde haya ausencia o haya oscuridad o no haya ninguna norma, resolutar algunos asuntos para allanar el protocolo. De hecho, se ha hecho un protocolo para el uso de la plataforma y el manejo. Lo que yo espero es que no nos quedemos atrás y que estemos positivos, que no nos asustemos, porque si no le va a funcionar, ellos van a tener que echar para atrás. Eso es lo que yo pienso. No sé si con eso pude aportar algo, porque es importante. Sí, claro. Y cualquier pregunta yo estoy disponible, porque me gusta siempre servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Excelente. Muchas gracias, magistrado, por su participación, y de verdad que ha sido muy gratificante y de una u otra manera viene a dar luz a todo lo que hemos nosotros dicho con anterioridad. Así que muchas gracias por su participación y por siempre acompañarnos. Siempre, siempre con ustedes. Estamos a la orden. Gracias. Sí, excelente. ¿Alguna otra participación? Porque la verdad que hemos tenido... Luego aquí en el chat, José Dolores, no sé si tú lo viste, a Reinaldo, sí, que dice que si el debido proceso no está en cuarentena y el código y el Consejo del Poder Judicial reglamenta en base a resoluciones en contra de su competencia administrativa y transgrede la Constitución con las audiencias virtuales, ¿no será mejor crear una norma legal que pueda reglamentar la virtualidad? Exactamente. En ese sentido era que nosotros explicábamos con anterioridad que entendemos que deben ser normas. Ahora bien, como ha dicho también el magistrado, habrán normas, por ejemplo, y habrán principios que necesariamente se podrían, como la virtualidad no lo transgrede, sino que la virtualidad lo que vendría es inclusive a fortalecerlo. Entonces, de una u otra manera, con una resolución podría naturalmente darle eficacia. Ahora bien, con relación a otros derechos, no necesariamente a uno solo, sino a otros derechos y principios rectores, entonces, cómo de una u otra manera se necesitaría no una resolución, sino una norma que restrinja o de una u otra manera establezca ese derecho, cómo va a ser utilizado más allá de la presencialidad, ahora de manera virtual. Entonces, es lo que nosotros entendemos, que para que luego cualquier otra parte no saque a reducir una inconstitucionalidad y que esto pueda tener luego en el futuro, entonces, una eficacia donde se declare inconstitucional esa resolución. Nosotros entendemos que algunos de los derechos, o ya sí ciertamente se va a involucrar uno y será por alguna norma legal, entonces que vaya a realizarse mediante una norma que cree como reserva de ley algunos de esos principios y derechos fundamentales que están contenidos tanto en el Código Procesal Penal como en el Código, como en la Constitución. Señores, yo creo que hay otra más, José Dolores. Yo creo que está bien, le hemos sacado el 100 al profesor. Realmente algo sin precedente. Prácticamente, bueno, casi 2 horas, señores, van a ser las 10 de la noche, y entonces ha sido una... María Reynoso pregunta, pero que ya no hemos referido al principio de la publicidad. Es decir, ya... No, excelente, maestro, tanto a usted como al magistrado y a cada uno de los participantes. Pues muchísimas gracias por apoyar a la comunidad jurídica de Santiago en estos
foros, que si bien es cierto, lo que llevan es una retroalimentación de los conocimientos precisamente a cada uno de ustedes. Tendremos mucha capacitación en los próximos días. El próximo jueves, si Dios lo permite, tendremos un taller sobre la audiencia virtual también. Y es interesante que todos participemos y aunamos esfuerzos para seguir trillando este camino que se ha convertido, señores, en un camino lleno de espinas, porque muchos abogados son de clase humilde y hoy día no están trabajando y eso es difícil. Tenemos una clase precisamente desprotegida. A todo el mundo le meten la mano, pero como somos profesionales, entonces tenemos la dificultad de pasar sin sabores los palacios de justicia cerrados, y ya ustedes saben todo lo que está pasando en la actualidad. Por lo menos la comunidad jurídica pues quiere llevar un aliento en la parte de la tecnología y en la parte precisamente de estos juicios que se están haciendo, los poquitos que se están haciendo de manera virtual en lo que son las medidas de coerción. Agradecido, reitero, si quiero por favor que abran los micrófonos para darle 3 fuertes aplausos a nuestro maestro estelar, Guillermo García, quien nos acompañó el día de hoy. Después de 3 aplausos coordinados. 1, 2 y 3. Gracias. Buenas noches, un fuerte abrazo a todos. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy bueno, muy bueno. Buenas noches, profesor. Excelente. Excelente charla, profesor.